Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, qué gusto y placer estar contigo otra vez a través de este medio. A nuestros amigos que nos escuchan en algunos otros lugares también, les enviamos un saludo, un abrazo fraternal en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios. En estos mensajes de media semana estamos mirando a los títulos de nuestro Señor Jesucristo, y en el de este día queremos mirar las palabras autodescriptivas de Jesús cuando él mismo se llamó Yo soy el buen pastor. Y quisiera invitarte al Evangelio según San Juan, el capítulo 10, y quisiera leer del verso 27 hasta el 30. Juan, el Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, el discípulo amado Juan, el capítulo 10, verso del 27 hasta el 30. La palabra del Señor lee así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Dios bendiga su palabra. Vamos a ese gran pastor y vamos a hacer un eco de las palabras del rey David cuando él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en los tiempos tormentosos que podemos estar viviendo, en medio de la incertidumbre todavía de estas elecciones, en medio de lo que podría estar sucediendo, vamos a acercarnos al Dios que nos dice: no temas, yo soy tu buen pastor, te guardo, te cuido, te provee. Acerquémonos a ese trono de gracia en el nombre que sobre todo nombre. Oh Padre amado, qué precioso es poder venir a ti con la certeza, con la confianza de saber que somos amados y deseados de un Padre que nos compró a unas expensas de la sangre preciosa del Hijo de su amor. Y que nuestro Señor Jesucristo, aquel gran pastor de las ovejas, y la oveja también, Él no escatimó su vida como cosa a la cual aferrarse, sino que Él entregó su vida, y como buen pastor entregó su vida por las ovejas. Y, Señor, es ese amor divino el que nos atrae a ti, el amor que encontramos irresistible, y por eso nos acercamos a tu trono de gracia y te pedimos: háblanos, buen pastor, a través de tu palabra. Infúndenos nuevos bríos, nueva fe, infunde en nosotros valor. Señor, tráenos si nos hemos extraviado, deja las 99 y ven busca nuestra y tráenos de vuelta a ti. Torna nuestro corazón a ti y hazlo con tu ternura, con tu misericordia y con tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Rey en gloria, nuestro Rey Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. De todas las metáforas que la Biblia usa para mostrarnos el carácter de Dios, una de las más exquisitas, de las más maravillosas, de las más deleitables para los judíos, era esta imagen que denotaba la grandeza y la compasión de Dios cuando ellos llamaban a Dios nuestro pastor. El rey David lo hace en el Salmo 23, y ese Salmo 23 ha sido una perla de gran precio para todos nosotros, los que en tiempos cuando necesitamos consolación, en tiempos de problemas, en tiempos de angustia, en tiempos tormentosos, nos acercamos a ese todopoderoso Dios y declaramos con fe: Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi buen pastor. Por eso no debe sorprendernos que el Señor Jesucristo usara un eco del Salmo 23 y le dijera a sus discípulos: yo soy el buen pastor. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan nos dice que en el día que se celebraba las fiestas del tabernáculo, en ese día glorioso, nuestro Señor Jesucristo se presentó ante la multitud, y algunos de los fariseos lo confrontaron y le dijeron en ese tiempo: ¿cómo es posible que tú no te declaras como el Cristo? Y Jesús entró a argumentar con ellos, a demostrarles a ellos la verdad. Y una de las cosas que Jesús les dijo es que ustedes no pueden escuchar mi voz porque ustedes no son mis ovejas, pero mis ovejas sí pueden escucharme porque yo soy su buen pastor. Es interesante que le había dicho eso anteriormente, se había declarado a sí mismo antes. En el verso 14 del capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y eso es lo que le estaba diciendo.
Así que yo quisiera que en este día tú y yo miráramos más detenidamente este pasaje que hemos leído, veamos lo que Dios nos está diciendo acerca de esta exquisita relación entre nuestro buen pastor y nosotros, las ovejas de Dios, y cómo nosotros podemos, de cierta manera, crecer en nuestro rol de ovejas, pero también disfrutar el amor de nuestro pastor y el cuidado de nuestro pastor. Lo primero que sabemos es que Jesús es el buen pastor. Él es incomparable. Él es glorioso. En otras palabras, pueden haber buenos pastores, pero el mejor de todos es Jesús. Pedro le llamaría en una de sus cartas el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Él declararía que nuestro Señor Jesucristo era realmente incomparable. La razón era sencilla. Él había dicho, el buen pastor está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Y eso fue lo que Jesús haría. Y es lo que hizo por ti, por mí. Si alguna vez tú entras en dudas y dices, ¿me ama Dios realmente? Recuerda, tu buen pastor murió por ti. Él dio su vida para protegerte, cuidarte y darte vida eterna. Pero nota específicamente cómo Jesús describe a sus ovejas, porque nos van a ayudar a nosotros entrar en la riqueza de lo que es ser una oveja de Dios. Lo primero que él dijo es, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, Jesús se comunica con sus ovejas. Es una relación personal. Tú y yo, si tenemos animales, les ponemos nombres, ¿verdad que sí? Si tienes perritos, le pones nombres a tus perritos. Si tienes gatos, le pones nombres a tus gatos. Si tienes pececitos, le pones nombres a los peces. ¿Por qué? Porque nos gusta de alguna manera establecer un vínculo personal hacia ellos. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando mis niños eran pequeños, mis hijos eran pequeños, y yo compré una pecera y la llené de pececitos. Y yo le compré pececitos en donde se compran los pececitos. Ellos estaban felices de ver los pececitos de los colores. Y yo, pues siendo un poquito medio extremista, le puse nombre de famosos predicadores a los pececitos. Y allí estaba Billy Graham. Y allí estaba el famoso pastor Carlos Spurgeon. Y allí estaba Wesley. Y allí estaba, bueno, Moody. Todos ellos. El problema fue cuando ellos empezaron a morir. Y empezamos a decir, se murió Billy Graham. No, todavía no se ha muerto. Bueno, pero el hecho es que nosotros queremos personalizar a los animales que tenemos en la casa. Bueno, Dios es el buen pastor y Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Nota que las ovejas escuchan la voz del pastor. Es interesante que esa voz para la oveja es bien reconocible. Es distinguible. Hace unos años atrás un turista escocés fue a Jerusalén y dice que mientras él estaba visitando encontró cerca de Belén un rebaño de ovejas en el campo y él, siendo bien intrépido, este turista escocés se fue y le dijo al pastor, mira, déjame vestirme con tus ropas, te pago para que me dejes vestirme de tu ropa, yo quiero probar esto, si las ovejas me van a ver a mí y yo les voy a llamar y me van a seguir porque ellos van a pensar que yo soy tú. Y el pastor le dijo no había problema, él sabía lo que iba a pasar, él se vistió con la ropa que tenía el pastor, su manto y todo lo demás, tomó su vara, se fue caminando al frente, empezó a llamarlas y las ovejas no le hicieron caso. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. En otra ocasión, durante la Primera Guerra Mundial, hay una anécdota de que había también un rebaño de pastores en Israel, cerca de Jerusalén, cuando de pronto llegaron soldados y de pronto ellos decidieron robarse algunas ovejas y el pastor estaba durmiendo, era muy temprano, y él estaba durmiendo, y de pronto ellos trataron de robarse ovejas, tratando de moverlas y hacerlas mover y asustarlas, y ellas se iban porque ellos las estaban empujando. Pero dice que de pronto el pastor despertó a la distancia y se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y él empezó a llamar a sus ovejas por nombre. Y todas las ovejas dieron la vuelta, se les corrieron a los soldados que están tratando de mantenerlas. Y todas corrieron a donde estaba el pastor. Porque las ovejas conocen la voz de Jesús. Conocen. Nosotros los cristianos conocemos
cuando algo viene de Dios, cuando algo no viene de Dios, cuando nuestro espíritu da testimonio a lo que Dios está haciendo. Y Dios habla a sus hijos, lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios es palabra de vida. Esta palabra es viva y tiene poder. Y cuando nosotros la leemos, la palabra de Dios nos habla. Lee la historia de los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios, y vas a notar que en algún momento dado, leyendo la palabra de Dios, Dios tomó esa palabra que había sido escrita hace miles de años y de pronto la hizo real y viva a ellos en sus circunstancias actuales. Si tú lees la vida de Martín Lutero, de San Agustín de Hipona o de Juan Wesley, todos ellos tuvieron un encuentro con Jesucristo leyendo el libro de Romanos. En el caso de Lutero le dio una visión clara de la salvación, que era por fe y no por obras. En el caso de San Agustín le llevó al arrepentimiento del pecado en que él estaba viviendo. En el caso de Juan Wesley le dio esperanza para recibir la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra de Dios nos habla. Cuando tú la lees, la palabra de Dios, y tú lo has experimentado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha traído consolación, fortaleza, convicción, esperanza, cuando tú más la has necesitado? De pronto, en el tiempo más oscuro de tu vida, te ha traído claridad, te ha traído luz, te ha traído fortaleza. Eso es lo que la palabra de Dios lee. Cuando tú lees la palabra de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu, te habla a través de su palabra. Pero a veces la palabra de Dios la sentimos y la escuchamos en nuestro espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros a veces pone impresiones en nuestro espíritu de cosas que debemos hacer o no debemos hacer. A veces escuchamos esa voz interna que nos dice o nos advierte o nos señala o nos trae claridad. Recuerdo una hermana que contaba un testimonio en una ocasión cuando llegó a su casa, iba a entrar y de pronto cuando iba a poner la llave en la puerta de la entrada sintió esa voz que le dijo: no entres. No entres. ¿Cómo? Estoy en mi casa, vengo del trabajo, estoy cansada. Iba a abrir y de pronto sintió esa voz que le dijo: no entres. De pronto escuchó un ruido dentro de la casa. Y yo decía: a esta hora no hay nadie en mi casa, ¿qué está pasando aquí? De pronto pasaba un vecino y le dijo: vecina, ¿qué ha estado pasando hoy en ese día? Que he escuchado tanto ruido ahí hace un rato. Y ella dijo: no, entonces llamaron a la policía, vino la policía, y cuando la policía vino y la policía fue a entrar, alguien salió por la puerta de atrás y tuvieron que correrlo. Evidentemente alguien estaba ahí, pero el Espíritu Santo le protegió y como que le dio una advertencia: no entres. El Espíritu de Dios nos habla. En los momentos más críticos de nuestra vida, muchas veces el Espíritu de Dios, la impresión del Espíritu es que nos habla y nos advierte, se comunica con nosotros. Yo recuerdo cuando en medio de los momentos aciagos para nuestra familia con el COVID de este año, estábamos los 4 enfermos. Yo particularmente me sentía muy mal, yo padezco de asma y estaba un poco bien atribulado, sentía que no podía respirar, sentía que la vida se me iba de las manos. Recuerdo que bajé, me puse a orar, a llorar delante de Dios, a pedirle misericordia, y como un flechazo yo sentí la voz del Señor en ese instante y Él me dijo lo que les he dicho en el pasado: no temas, yo soy el buen pastor de mis ovejas. Me dijo: cada una las conozco por nombre, algunas las voy a llevar conmigo para librarlas de futuras aflicciones. A otras las voy a dejar para que anden en las obras que he preparado de antemano para que ellas caminen en ellas. Pero tú descansa en mi amor, confía en mi pacto, cree mi palabra. Y eso fue lo que sucedió. Dios me sanó, me levantó por su gran misericordia. A otros los llevó con Él porque Dios los quería a su lado. Yo no entiendo todas las razones, pero hemos visto la misericordia de Dios. Dios habla a su pueblo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Lo segundo que Él dijo es: yo las conozco. Yo las conozco. ¿Te imaginas eso? Dios te conoce por nombre. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres conocido por Dios, que en medio de un mundo donde hay miles de millones de personas, Dios te conoce a ti. Que el todopoderoso Dios te conoce a ti. ¡Qué gloria, qué maravillosa esperanza y consuelo es saber que somos conocidos por un Dios que nos ama! Que nuestros nombres están conocidos, que están conocidos por Él. Ahora tú dices: pero
tantos cristianos en el mundo entero y Dios los va a conocer a todos por nombre. Eso no es nada. La Biblia dice que Dios llama a cada estrella por su nombre. Y los astrónomos nos dicen que hay miles de millones, no de estrellas, sino de galaxias, que tienen miles de millones de estrellas cada una. Y la Biblia dice que Dios las formó con el aliento de su boca y las llama a cada una de ellas por nombre. Ahora yo te digo, si Dios conoce las estrellas, ¿cuánto más no va a conocer a sus hijos? Dice que Él te conoce por nombre. Y qué precioso es cuando se nos conoce por nombre, cuando se nos reconoce. Hace unos años atrás fui con un amigo, queríamos ir a un partido de béisbol de los Yankees. En ese tiempo un compañero que había estudiado conmigo en la primaria, en la secundaria, había firmado como jugador profesional de béisbol. Él estaba jugando con los Yankees de Nueva York. Y nosotros, mi amigo y yo, fuimos y queríamos verlo. Y yo le había dicho que yo le conocía, que éramos amigos. Y él no lo creía. Él decía, no, pues a lo mejor son del mismo lugar. Pero cuando terminó el partido, él y yo le dije, vámonos. Y nos fuimos a la salida donde salían los jugadores. Y cuando mi amigo iba pasando, yo le llamé por su nombre. Y él pasó de largo como si no me conociera. Pero entonces yo le llamé por su apodo. Y de pronto él viró a ver y me buscó y me vio y se acercó y nos saludamos, nos abrazamos. ¿Qué haces aquí? Nos hablamos, intercambiamos algunos comentarios. Le presenté a mi amigo, le pregunté por su familia, su esposa, que también estudió con nosotros. Bueno, nos despedimos. Él siguió más adelante. Pero él reconoció mi voz cuando yo lo llamé por su nombre. Bueno, Dios nos reconoce. Él nos conoce a nosotros. Él sabe quiénes somos. Él sabe todo acerca de nosotros, porque Él está con nosotros todos los días. Esa fue su promesa: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. De manera que cuando tú tienes una relación con Dios, no importa si tú te sientes indigno, no importa si tú te sientes insignificante, Dios, que es omnisciente y sabe todas las cosas, Dios te dice, yo te conozco por nombre. Jesús te conoce por nombre. Qué gloriosa experiencia es esa. ¿Sabes que la gloria del cielo es llegar al cielo y sentirte como si fueras el hijo o la hija más amada de nuestro Señor? Dios tiene esa capacidad de poder amar a cada uno de nosotros con máxima plenitud, con intensa plenitud, y hacernos sentir como si fuéramos el único hijo amado y deseado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así también Él les ama a ustedes. Ustedes son amados de Dios. Lo otro que Jesús le dice a sus discípulos es, mis ovejas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas yo las conozco, mis ovejas me siguen. Jesús está hablando de obediencia. Está hablando de seguir a Jesús. El pastor en Palestina siempre va al frente, por ejemplo, de su rebaño. Las llama y ellas le siguen. Cuando tú ves, en una ocasión un señor iba y vio un rebaño de ovejas que estaba haciendo, el pastor la estaba llevando de atrás y empujándola, y un turista que andaba por allá dijo, oye, qué raro, yo pensé que el pastor iba siempre al frente y llamaba a las ovejas, y alguien le dijo, no, es que ese no es el pastor, ese es el carnicero. Pero lo cierto es que Dios conoce a sus ovejas y Dios espera que le sigamos. De hecho, las ovejas que no siguen al pastor se meten en problemas, ¿no es cierto? Se extravían, se pierden, son víctimas de depredadores. Apartarse del pastor es un peligro porque las ovejas, aparte de ser uno de los animales más torpes que existen, nos dicen los expertos, las ovejas también son de las más vulnerables. No tienen gran manera de defenderse de sus depredadores. Pon una oveja contra un león, una oveja contra un oso, una oveja contra un lobo y no van a poder hacer frente a estos animales devoradores. Pero cuando está su pastor, él se levanta y la defiende. Y la manera de estar protegidas y más cerca es estar más cerca del pastor que nos ama. Quizás tú y yo podamos decirle, Señor, yo soy una oveja torpe o tonta, o Señor, a veces soy voluntariosa, perdóname, pero Señor, no te apartes de mí, no te alejes de mí, porque Dios es el buen pastor que está cerca de sus ovejas. Jesús dio esa gran ilustración de la oveja perdida
como el buen pastor deja las 99 y sale en búsqueda de la que se ha perdido para volver a traerla. Y cuando la encuentra, se goza, se la pone sobre sus hombros y la trae a la salvedad, porque Él desea que sus ovejas le sigan. Ahora, no solamente seguimos al buen pastor. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes vida eterna. Eso dijo Jesús. Nota que la vida la da Jesús. No dice, las ovejas se ganan la vida. Las ovejas me endeudan, tengo que pagarles por lo que han hecho. No, dice que el pastor es el que le da vida a las ovejas, con su cuidado, con su provisión, con su sustentamiento. El pastor se encarga de darle vida a las ovejas. Pero nota que es Jesucristo el que dice, yo les doy vida eterna. En otras palabras, la salvación viene de Jesús, porque Jesús mismo es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra salvación. A veces vemos la salvación como un boleto al cielo, pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia nos dice que la salvación es todo un proceso que tiene muchos aspectos, desde la conversión, desde la santificación, eventualmente hasta la glorificación, y por supuesto la Biblia habla de la justificación. Todos esos detalles, todo eso es parte de ese proceso en que Dios nos envuelva. Y mientras nos ha salvado y nos sigue transformando a imagen y semejanza de Jesús. Porque Jesús es un buen pastor y Él es un pastor que es fiel. Aun cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, dijo David, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, aun en medio de las tormentas, aun cuando estamos bajo ataque, aun cuando nos inquietamos y nos preocupamos por lo que puede estar pasando, confía en Dios. El Dios que ha estado contigo desde que comenzó el COVID y antes hasta el día de hoy es el Dios que estará con nosotros todos los días, no importa lo que pase. Podemos confiar en nuestro Dios. Y finalmente, el cuarto punto es este. Jesús dijo, nadie te arrebatará de mi mano. Él dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, tú estás en la mano de Jesús porque el Padre mismo te puso allí. El Padre que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad te rescató, te salvó y te puso en Cristo Jesús para que estés en el cuidado de su mano. Y lo que Jesús dice es que nadie, absolutamente nadie puede arrebatarte de su mano ni de la mano del Padre. Así que estás doblemente seguro porque Él está contigo. Yo pienso en las manos de Jesús. Son manos fuertes. Bueno, en lo humano eran manos de un carpintero. Eran las manos de un carpintero que trabajaba reciamente. Un carpintero que tenía que tumbar el árbol, sacar la madera. Un carpintero que trabajaba con sus manos. Un carpintero que sabía hacer las cosas con cuidado y de artífice. Un carpintero con manos en cierta medida rudas y callosas. Pero eran manos fuertes. Las manos de Jesús. Pero las manos de Jesús no eran solamente manos fuertes, eran manos milagrosas. Esa mano en la que tú estás es una mano milagrosa, es una mano sanadora. Cada vez que Jesús tocaba y poder salía de él, la gente era sanada. Aquella mujer que lo tocó, dice, poder salió de mí. Aquel leproso a quien Jesús puso las manos en su rostro llagoso y le dijo, quiero que seas limpio, sé limpio. Y fue sanado instantáneamente. Esas manos milagrosas, en esas manos estamos tú y yo. Si estamos enfermos, digámosle, Señor, yo estoy en tus manos, yo confío en ti, sáname. Porque por tus heridas en la cruz yo fui sanado. Y por aquel sacrificio perfecto en la cruz yo fui curado. Oh Señor, tú llevas en tu cuerpo las marcas, esas manos marcadas, pero que nos recuerdan que fuimos amados y fuimos sanados por ti. Son manos trabajadoras, son manos que Jesús dijo, el Padre todavía trabaja, yo trabajo. Son manos diligentes, son manos que no te van a descuidar, no se van a olvidar de ti. Jesús está contigo 24/7.
y Él siempre te promete que estarás en su cuidado. Son manos inclusivas, están llenas de compasión. Las manos de Jesús, los brazos de Jesús te abrazan. Él te busca, te levanta, te incluye, quieres que seas parte de su rebaño. Son manos creadoras. Él hizo los cielos y la tierra. Perdón. Y esas manos creadoras que hizo las galaxias también te formaron a ti en el vientre de tu madre. Y son las mismas manos que te están forjando hoy a imagen y semejanza de sí mismo, del Señor Jesucristo. Perdona. Son manos amorosas. Son manos que abrazan, reciben, imparten bendición. En esas manos tú estás seguro. Tú estás en las manos de Jesús. Tú puedes decir conmigo, yo estoy en las manos de Jesús. Señor, en ti confío. Estoy en las manos de un Padre que me ama. Si Jesús entonces es nuestro buen pastor, ¿qué podemos hacer? Podemos y debemos seguir caminando con Él. Y si nos hemos extraviado, si nos hemos apartado, es hora de volver al Señor y a su redil, a su rebaño. Te cuento esta pequeña ilustración para concluir. Cuando mi hijo cumplía 16 años, ahora tiene 24, cuando él tenía 16 años, le preguntamos, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Los abuelos le habían hecho un quinceañero a la hermana. Nosotros le dijimos, es justo que tú también recibas algo. ¿Qué quieres hacer? Y mi hijo me dijo, bueno, el deseo mío, papá, es que tú y yo nos vayamos solos en un viaje. Tú y yo, los dos hombres. Yo quiero que me lleves al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ahora, yo te confieso, ese no era mi más grande deseo, porque no soy no sé cómo decir, rock cancalero, no sé cómo se podría decir. Pero ese era su deseo, él era músico, amaba la música, tocaba varios instrumentos y él quería ir al Salón de la Fama del Rock and Roll a unas 8 horas de distancia manejando. Tenía que ser por tierra, él no quería volar, él quería pasar tiempo juntos. Así que le dije, está bien, hijo, separamos el tiempo y nos fuimos. Llegamos hasta allá, fue una experiencia inolvidable para ambos. Pero cuando llegamos allá y entramos al museo y empezamos a ver todas las cosas que había, llegamos a un lugar de uno de sus guitarristas favoritos, un guitarrista llamado Jimi Hendrix. Y empezamos a ver sus guitarras, y empezamos a ver su hoja de vida, y empezamos a ver fotos, y empezamos a ver todo lo que estaba allí exhibido. Pero de pronto vimos un dibujo que él había hecho en algún momento dado de su vida. Y era un dibujo conmovedor. Él había pintado, tenía arte para dibujar. Él había pintado a un pastor y a un rebaño. El pastor era evidentemente Jesús. Y él estaba con todas sus ovejas. Y estaba allí al frente de ellas. Pero lejos a la distancia había pintado una oveja negra separada del rebaño. Y yo me pregunto y sabemos que él murió por motivo de una ingestión de barbitúricos, tristemente tuvo una sobredosis y murió. Pero yo me preguntaba, ¿sería que él se percibía a sí mismo? Había crecido en la iglesia, había crecido en una congregación afroamericana donde alababa a Dios, y al pasar de los años él sintió que él se había distanciado, que él era una oveja perdida y extraviada, que se había salido del rebaño. Esa imagen impactó tanto la vida mía y la de mi hijo cuando lo compartimos y lo hablamos. ¿Cuántos de todos aquellos rockeros y aquellos grandes músicos se habían apartado del Señor con que habían crecido? Y hablamos de eso y nos dio la oportunidad de revisitar el pasaje de la oveja perdida, de la oveja que se había extraviado, y cómo el pastor pone las 99 ovejas seguras en su redil y sale a buscar a la que está extraviada. ¿Eres tú una de esas ovejas extraviadas? ¿Estás tú sintiéndote lejos de Dios con un gran vacío en el corazón? Quizás estás doblado de vergüenza, de culpabilidad, de dolor. Quizás piensas que el camino está vedado y que Dios jamás te recibirá, que no hay manera, que no tienes las fuerzas para volver a casa, que de alguna u otra manera quizás estás lejos de Dios y que Dios jamás
¿te podría perdonar o recibir otra vez? Bueno, yo te quiero decir en esta oportunidad, esas son mentiras del diablo. Jesús dejó las 99 amadas y fue a buscar las 100 amadas. Jesús no la amaba menos ni más que amaba a las demás, pero en ese momento ella le necesitaba más que ninguna. Y el bien y la misericordia de Dios le siguieron. Y Jesús iba con esa idea. Y Jesús fue y la buscó hasta encontrarla. Jesús la recibió en sus brazos. Jesús se la puso sobre sus hombros. Y Jesús vino y celebró con sus amigos copastores el encuentro y el hallazgo de su amada oveja. Tú eres esa oveja. Jesús te ama. Jesús no ha dejado de amarte. Él no te ama más ni menos porque tú te portas bien o porque estás separado de Él. Su amor por ti es intensamente pleno. Es la única manera en que Dios puede amar. Dios no te puede amar por cientos, no te puede amar 60% y 40%, dependiendo y fluyendo y fluctuando de cómo tú te comportes. El amor de Dios por ti es perenne, es intenso, es perfecto. Dios siempre te amará igual. Eso no significa que si tú escoges irte de su lado o no aceptarlo como Salvador o Señor, que con su corazón roto no te vea irte al infierno. Pero lo que te quiero decir es esto: Dios te ama lo suficiente para darte una segunda oportunidad. Lo único que tú tienes que hacer es tomarla, volver a Jesús y decirle: Señor, tengo grandes luchas, no estoy seguro que puedo vencerlas, pero te extraño, te necesito, ten misericordia de mí. Y esa oración Él la encontrará irresistible y Él te pavimentará el camino de regreso a Él, porque Él no está lejos de ti. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te demuestre su amor. Oh amado Dios, qué consolador es saber que en tiempos tormentosos como este tenemos un buen pastor y que nada nos falta, todo está provisto. Él nos cuida, nos guía, nos guarda por el poder que hay en su nombre. Y qué nombre es el nombre glorioso de nuestro Rey de Gloria, nuestro Rey Jesucristo. Oh, Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y Él está con nosotros. Él mora en el corazón de cada creyente y Él ama extraordinariamente con ese intenso amor a cada una de sus ovejas. Oh Señor Jesús, usa estos pobres labios para hablar a aquellas ovejas que se sienten lejos de Dios. Arrópalas con tu amor, déjales saber que todavía tú anhelas que estén cerca de ti, que tú tienes los brazos abiertos para recibirlas, como el Padre pródigo en amor recibió al Hijo pródigo en pecado. Y déjanos saber de que tú nos buscas, que tú nos anhelas, que si venimos a ti tal y cual somos, tú tienes el poder de transformar nuestras vidas y cambiarnos, no por nuestra propia fuerza de voluntad, sino por el poder bendito y santo de tu Espíritu Santo. Así que ven y dale esperanza y fortaleza a cada persona en este día y déjanos saber de que estamos guardados por el poder que hay en ti. Padre, si alguno necesita venir, te pido que tú le perdones, que en este momento escuche su oración arrepentida y que le recibas con los brazos eternos y llene su corazón de amor y paz en este momento en que estamos viviendo. Y no podemos terminar de orar sin poner delante de ti a esta nación de Estados Unidos, que está pasando por diversas pruebas, que está pasando por momentos inciertos, Señor. Oh Padre, trae tu luz. Trae tu verdad, pon las cosas donde tienen que caer, pon la verdad en alto, declara tu justicia, haz lo que tengas que hacer, pero toma control de todo proceso, aunque sea legal o personal, y derrama tu abundante misericordia sobre una nación que desesperadamente la necesita. Y guarda tu iglesia, los embajadores de la luz, en el poder que hay en ti. Guarda nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra congregación, nuestras iglesias. Y bendice y ten misericordia de nuestros hermanos en otros lugares que están pasando también por diversas pruebas, como en Centroamérica y todavía bajo los estragos de aquella terrible tormenta que pasó unos días atrás. Derrama tu también abundante misericordia sobre ellos, pues te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Amados, que Jehová te bendiga, te guarde.
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un abrazo, amados. Dios los bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no